El Chelsea es campeón de la Conference League, un resultado que más de uno se lo esperaba, aunque yo creo que algunos confiamos en que el Betis pueda llegar a sorprender, sobre todo viendo el dominio de los equipos españoles históricamente sobre los ingleses, ¿no? Pero insisto, era un Chelsea con mucho mejor plantel, con mucho poder adquisitivo, aunque eso no deja de lado el gran trabajo que hizo el Betis, ¿no? Que incluso comenzó ganando el partido y sobre todo el primer tiempo lo terminó sometiendo al Chelsea y por algún momento del segundo tiempo también. Pero la diferencia entre estos dos y por qué el Chelsea se termina llevando la victoria estaba en el banco de suplentes. El Chelsea se convierte en el primer equipo en ganar Champions, Europa League y Conference League, los tres títulos europeos más importantes en la actualidad, aunque hay que ver cuánto tarda la UEFA en crear una cuarta competición, ¿no? Dos rivales bastante interesantes, un Chelsea que está armando un proyecto interesante con jugadores jóvenes y apuestas a largo plazo. Y eso que todavía tienen jugadores que no llegaron al equipo todavía, tales como Hugo, Kendry Páez, y el más conocido de estos tres es Esteban Williams del Palmeiras. Y hasta incluso ya tienen acordado otros dos refuerzos para la temporada 26-27, que son Denner del Corinthians y Giovanni Kenda del Sporting de Lisboa, un jugador bastante interesante que yo últimamente lo venía siguiendo, que estuve viendo los partidos del Sporting. Sí, ya sé, Gyökeres es mi favorito, tengo tiempo del pedo, ¿ok? Y bueno, aprovechando que veía a Gyökeres, miraba a Giovanni Kenda. Un proyecto muy interesante por parte de la directiva del Chelsea y de Enzo Maresca. Y eso que ahora tenemos el mercado de verano en Europa, ¿no? Que veremos qué más trae el Chelsea, que le encanta tirar la guita, ¿no? Por el otro lado teníamos a un Betis que en los últimos años mejoró bastante y se está armando, en mi opinión, un gran equipo. Lógicamente no a la altura de equipos con un presupuesto más alto, como bueno, puede ser un Barça, un Real Madrid o un Atlético. Pero sí es un equipo que se puso a la altura de equipos como el Villarreal, el Bilbao o la Real Sociedad, por ejemplo, ¿no? La temporada que viene va a jugar la Europa League, así que hay que ver cómo le va, ¿no? Pasando con el partido, voy a analizar las formaciones. El Betis que formó con un 4-2-3-1, con Adrián en el arco, Bartra y Nathan desde dupla central, Ricardo Rodríguez lateral izquierdo, Zabalí por la derecha, Pablo Fornals y Johnny Cardoso en el doble 5, Maggi Quisco en el enganche, bueno, media punta como le dicen más en Europa, Anthony extremo derecho, Abde por izquierda y Bakambu de delantero centro. Mientras que desde el banco de suplentes entró Perraud por Ricardo Rodríguez, Jesús Rodríguez por Abde, Ruibal por Bakambu, Altimira por Fornals y Giovanni Lo Celso por Johnny Cardoso. Mientras que por el lado del Chelsea, misma formación, un 4-2-3-1, Jorgensen en el arco, Chalobah y Badiashile la dupla central, Cucurella lateral izquierdo, Malo Gusto de lateral derecho, que bueno, el nombre ya te dice un poco lo que fue el partido, Enzo Fernández y Caicedo en el doble 5, Cole Palmer de enganche, Pedro Neto por derecha, Madueke de extremo por izquierda y Nicolas Jackson para el delantero centro, me maría. Mientras que desde el banco entraron Rhys James por Malo Gusto, Levi Colwill por Badiashile, Sancho por Pedro Neto, Desbury Hall por Nicolas Jackson, que fue importante en el tercer gol, y Mark Guiu por Cole Palmer. El primer tiempo la verdad que fue soñado para el Betis, repito, un equipo de valor de plantel según Transfermarkt de 173 millones de euros, contra un equipo que estaba valorado en 922 millones. Y aún así todo, con esta desventaja, el primer tiempo fue absolutamente todo del Betis. Se lo comió y fue superior en prácticamente todo. El Chelsea que casi no pasó la mitad de la cancha. Es verdad que la posesión, bueno, la tuvo el Chelsea durante todo el partido, pero aún así, todo con pelota, no tuvo ninguna oportunidad clara en el primer tiempo. 7 remates del Betis contra 4 del Chelsea en el primer tiempo, y 2 tiros al arco del Betis contra uno solo del Chelsea, que ese tiro del Chelsea había sido un remate bastante flojo de Cole Palmer, que el arquero lo agarró sin ningún problema, ¿no? Mientras que por el lado del Betis, bueno, fue el gol de Abde, y el segundo un tiro de Bartra, que bueno, la saca el arquero. Pero el gran problema del Chelsea en el primer tiempo estaba para mí siendo la defensa, evidentemente, sobre todo por el lado derecho. Malo Gusto, que como dije antes, su nombre te lo dice todo, ¿no? O sea, el partido fue de mal gusto. Denúncienme la cuenta si quieren. Tiene para mí gran responsabilidad en el primer gol, o sea, es él el que agarra el pase. Y después sale en la foto que fue a marcar, pero con menos ganas fue a marcar la pelota de Abde. O sea, literalmente la definición de jugador con concha. Bueno, literalmente eso fue Malo Gusto hoy. Los puntos altos a destacar hoy por parte del Betis. Abde, para mí, su primer tiempo me gustó mucho, desbordando por la banda izquierda, se entendió muy bien con Isco, que bueno, para mí este último fue la gran figura del partido de hoy, pese a la derrota incluso. El Chelsea que verdaderamente se volvió loco para marcarlo a Isco, que no sabía cómo marcarlo, el tipo se movía por todos lados y te ponía pases perfectos en todo el partido. Es de hecho él quien da la asistencia al gol de Abde.
Y en la faceta defensiva del Betis, repito, el Chelsea no supo por dónde entrarle. Por el medio el Betis cerró muy bien los espacios y por las bandas casi que el Chelsea no llegó. El primer tiempo de Bartra para mí estaba siendo muy bueno, se estaba sacando todo y en ataque casi mete ese golazo como nombraba antes que la saca el arquero, que si iba un poquito más a la derecha para mí eso terminaba en gol incluso. Es por eso que para mí entonces el partido estaba pidiendo a gritos a Sancho. Porque por el medio, repito, el Chelsea no pudo llegar porque el Betis le cerró muy bien los espacios y por las bandas directamente el Chelsea casi nulo su ataque. El partido de Pedro Neto la verdad que para mí fue bastante flojo. Es por eso que también termina saliendo para que entre Sancho Panza y bueno, ahí sí mandar a Madueke a su banda, que bueno, su banda original es la derecha. Porque hoy el Chelsea salió a jugar con dos extremos derechos el partido. La defensa, como dije, también bastante floja, aunque esto ya de por sí en el Chelsea es flojo, ¿no? Yo creo que ahora en el mercado de verano en Europa van a tener que reforzar. Porque para mí el Chelsea no tiene un central de jerarquía. El único bueno en defensa que se me ocurre del Chelsea es Levi Colwill, que entró en el segundo tiempo por Badiashile. Otro que para mí ha tenido un partido flojo en parte del Chelsea. Chalobah tampoco es que se salve. Yo creo que el único que hoy en defensa se salvó fue Marco Cucurella. Después de la Eurocopa para mí es otro jugador. Yo creo que es un jugador antes de la Eurocopa, otro después. No digo que se hizo un partido brillante ni mucho menos, pero para mí fue lo mejorcito en la defensa del Chelsea, ¿no? Pero si pasamos al segundo tiempo, yo creo que Pellegrini con algunos cambios erró bastante. La salida de Abde por Jesús Rodríguez, el Betis la verdad que lo sufrió bastante. Creo que Abde igual es entendible porque había jugado infiltrado, si no me equivoco, no estoy informado en eso. La salida de Ricardo Rodríguez por Perraud, también el Betis la sufrió bastante porque Perraud en defensa era bastante flojo y sobre todo en la salida del equipo. Y yo creo que ese es el cambio que lo termina matando al Betis, ¿no? Porque el Chelsea empezó a apretar el acelerador con Abde o Jesús Rodríguez, yo creo que eso hubiese sido igual, pero lo de Perraud yo creo que sí te perjudicó un poquito en ese aspecto, ¿no? Y bueno, después de apretar y apretar y apretar y apretar, creo que termina pasando lo que todos pensábamos que iba a pasar, ¿no? Enzo Fernández, que para mí, no digo que estaba siendo flojo, pero tampoco había aparecido mucho. En el segundo tiempo para mí fue probablemente el mejor del equipo junto a Palmer. Porque lo que tenía Enzo para mí es que en el primer tiempo jugaba muy limitado en algunos aspectos. Aparte de que el Chelsea en general no estaba pasando la mitad de cancha. Pero en el segundo tiempo, con un poquito más de libertad, bueno, fue otro partido para Enzo Fernández, ¿no? Con llegada al área, libertad de movimiento y bueno, llega al área y después un centro de Palmer termina metiendo el gol, ¿no? Yo creo que el arquero tiene responsabilidad, yo creo que podría haber hecho algo más, Adrián, pero bueno, ya ahora es muy fácil decirlo, ¿no? El segundo gol, bastante parecido. Palmer, que bueno, le reventó el tuje a Rodríguez, lo retiró definitivamente del fútbol. Tira al centro y bueno, gol de pedo para mí Nicolas Jackson porque literalmente la pelota se la encuentra. O sea, la mete con el hombro incluso. Así que bueno, para mí también el arquero igual podría haber hecho un poquito más. A pesar del gol y todo, Nicolas Jackson para mí hoy me pareció un partido muy flojo. La verdad que no apareció casi nunca. Es más, después de esta situación de gol, tuvo una contra, dos contra el arquero. Que en vez de dar el pase al medio, la tira larga y bueno, la termina agarrando a Adrián, ¿no? El tercer gol de Burijol, como dije antes, que para mí fue muy importante su entrada, se escapa de la marca y se la deja servir a Sancho, que bueno, recorta para adentro y la clava al segundo palo, ¿no? No sé si Burijol era un tipo que vos decías, era necesario que entre, porque bueno, Cole Palmer te podía hacer algo similar, pero para mí la entrada de Sancho fue fundamental porque verdaderamente Pedro Neto no estaba haciendo un buen partido y Madueke por la banda izquierda no se sentía cómodo. Madueke tampoco me parece un fenómeno, pero sí me parece un poquito mejor que Pedro Neto, ¿no? En ese aspecto. Pero bueno, el Chelsea estaba jugando con dos extremos zurdos y bueno, por la banda izquierda para mí siempre te hace falta un extremo a pierna cambiada, ¿no? Porque si pones un zurdo, a ver, el zurdo siempre le cuesta bastante, le cuesta la pierna derecha, así que yo creo que un tipo a pierna derecha natural, aparte de Sancho, si no me equivoco, no sé si es ambidiestro incluso. O sea, no ambidiestro, pero que es bueno con las dos piernas. Y bueno, termina clavándose golazo, ¿no? Con esos dos ingredientes el Chelsea ya liquidaba la serie. Y bueno, finalmente la frutillita del postre, el último clavo en el ataúd para el Betis. Enzo, que conduce por la banda, le da el pase al medio a Caicedo. Y bueno, Caicedo que mete un verdadero golazo, ¿no? Cruzado abajo al palo del arquero. Y bueno, con esto ya el Chelsea sentenciaba el partido, ¿no? Que ya era más que esperable el resultado, hay que decirlo. Si uno lo analiza con lógica, era muy esperable que el Chelsea lo termine ganando. Pero bueno, la esperanza de que puedan llegar a sorprender estaba, ¿no? Sobre todo, como dije al principio del video, que los equipos españoles últimamente no, ya hace bastante tiempo que a los equipos ingleses los tienen bastante de hijos. Pero bueno, en este caso fue una excepción. El Chelsea termina ganando 4-1.
como dije antes, un equipo que bueno, casi que 10 veces más valía en cuanto a valor de mercado el Chelsea. Pero si hay algún hincha del Betis que me está viendo, yo la verdad que estaría orgulloso del equipo. El Betis para mí hizo una gran temporada, el año que viene va a jugar Europa League, están armando para mí un gran proyecto también. Y hoy por muchos momentos lograron someter un equipo que, como dije, vale 10 veces más que el Betis. Así que mucho mérito tuvo el Betis. Así que yo personalmente estaré orgulloso, ¿no? Veremos qué prepara ahora el futuro. Pero yo creo que si el Betis mantiene este camino en un par de años, yo creo que pueden llegar a lograr grandes cosas, ¿no? No te quiero decir una Champions porque ya se es un poco lejos. Pero una Europa League tranquilamente. Puestos elevados en la Liga. Otra Copa del Rey como pasó hace poquito. Yo creo que el Chelsea tranquilamente puede lograr algo así, ¿no? Ese fue mi análisis. Quiero que me dejen en los comentarios qué opinan ustedes, cómo vieron el partido, por qué creen que ganó el Chelsea o por qué creen que el Betis lo perdió. Porque para mí el segundo tiempo un poquito Pellegrini lo pierde para el Betis, aunque bueno, quizás no es que no sí que lo pierde, pero bueno, tuvo un poquito de responsabilidad, ¿no? Con los cambios. Pero bueno, los voy a leer a todos ustedes en los comentarios. Suscríbete a mi canal si no lo estás suscrito, que más del 60% de la gente que ve mis videos no está suscrita al canal. Seguime en todas mis redes sociales, tanto Instagram, Twitter, TikTok, Twitch, que hoy vamos a hacer en stream. Vamos a hacer un IRL, vamos a hablar un poquito de lo que fue la final, vamos a repasar el partido. Y bueno, sin mucho más para decir, nos vemos hasta el próximo video.